todo lo que está pasando, el dólar se dispara, no se concretó la reunión entre el profesor Castillo y el señor Velarde, y ahorita acabamos de ver este acto, Omar, no sé, entre populista y poco legible, de los 19 millones de soles que se entregan vía foto, ¿no? Pero ¿cómo está, Mauricio? Ante todo, muy buenas tardes, y lo dices muy precisamente, no estamos en una Teletón. Me parece muy extraño. Nunca había visto que un presidente de la República, una autoridad, vaya con un cheque gigantesco para literalmente la foto. Vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, además presidente del Consejo Fiscal, para tratar de entender, a ver, cómo es el manejo de los recursos públicos. Señor Oliva, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar, Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, señor Oliva. En principio, señor Oliva, ¿es habitual ver una escena de este tipo? Es decir, a un presidente de la República con un cheque gigantesco llevando 19 millones de soles. ¿Cómo es el manejo para estos casos? Entendemos que es una situación de emergencia, como el sismo que vivió la semana pasada la región de Piura, pero no sé si los procedimientos son los adecuados. Sí, mira, allí, bueno, habitual no es. En alguna ocasión he visto a algún presidente hacerlo, digamos, pero no es algo que se haga, ¿no? Normalmente. Lo que sí es importante ver que tiene que haber un decreto supremo que avale esa transferencia. Y en ese decreto supremo tendría que verse cuáles son los considerandos, cuál es el motivo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no he revisado el peruano hoy, pero esperaría en todo caso que haya salido hoy en el peruano o que salga mañana para poder hacer efectiva la transferencia, porque si no es simplemente una foto, ¿no? Omar, ¿Lo que es? Sí, perdón, Omar y señor Oliva, yo me preguntaba, ¿quiénes califican para damnificados? ¿Cómo se va a repartir esto que ya se hizo visible? 19 millones de soles, o sea, los ciudadanos de Sullana, de estas zonas damnificadas como Sojo, Checa, ¿no? ¿Quiénes califican? Se genera un desorden, ¿no? Y probablemente una frustración porque no todos van a recibir dinero y ya se hizo el anuncio. Yo quisiera reflexionar en torno a eso, porque el Estado es así por dentro como un reloj suizo con el dinero, ¿no? Para que salga, creo que viene desde el presupuesto nacional. Es bien meticuloso en los procedimientos de desembolso. Permíteme, Omar, hacer la pausa de rigor a esta hora de la tarde y regresar con la respuesta de ambos, de Omar y de nuestro invitado Carlos Oliva. Gracias por acompañarnos en la rotativa del aire. Retomamos nuestra entrevista con el señor Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, ha sido ministro de Economía. Gracias, señor Oliva, por ilustrarnos y entender un poquito más algo a lo que los periodistas no estábamos acostumbrados. Un presidente llega a una región en actividad oficial, porque ha tenido como una suerte de consejo de ministros descentralizado, ¿no? Y visitar a los damnificados del último sismo. Pero lleva un cheque gigantesco, ¿no? Visualmente fotografiable, atractivo, dice 19 millones de soles, ¿no? Para los damnificados del sismo. ¿De dónde sale el dinero? Se puede entender, ¿no? Hay fondos de emergencia para casos de desastre natural, pero ¿cómo se va a repartir? Allí nos habíamos quedado en ese punto de la conversación, porque han hecho una operación rápida de cuántos damnificados son y cuánto le toca a cada uno. Todos van a recibir la misma cantidad. ¿Quién va a fiscalizar las entregas o quiénes califican para acceder a ese dinero? Se nos hizo toda una confusión porque además el presidente, al abandonar la Universidad Nacional de Piura, no dio ninguna explicación, no saludó a la prensa, no dijo hemos terminado la visita, vienen preguntas, respuestas y no estaríamos en esta situación que gracias a sus conocimientos, que son estrictamente técnicos, de repente nos puede ayudar. Gracias, señor Oliva, por la explicación. Sí, a ver, para darle dinero a un privado, dinero del presupuesto público a un privado, tiene que existir una norma con rango de ley, definitivamente, o lo que sería lo mismo que haya estado incluido en la ley de presupuesto que se aprobó el año pasado. Yo no estoy al tanto de los detalles, digamos, pero sí es necesario e imprescindible que exista esa norma. De otra manera, es imposible que pueda salir plata del sector público hacia un privado, en este caso un damnificado. Yo sospecharía que, producto de la
de la pandemia o de la emergencia que hubo en el norte por el fenómeno del Niño, ha habido, digamos, ese marco legal en su momento, ¿no? Lo que habría que verificar es si efectivamente es un marco legal que le permite hacer eso. Ahora, dentro de ese marco legal siempre están todas las especificaciones para que se haga posible una transferencia a un sector, al sector privado, en este caso a la ciudadanía. Entonces, tiene que existir en algún lado una norma donde diga cuáles son las características de las personas que van a recibir esto. De otra manera, esto sería pues ilegal, por no decir otra cosa. Pero atendiendo un poquito al procedimiento técnico, ¿no? O sea, eso debería estar publicado en El Peruano de hoy. No necesariamente. Si han hecho, digamos, puede haber sido publicado hace un mes, hace 2 meses, 3 meses, pero la norma sigue vigente y quizás hoy se ha materializado, ¿no? Pensando bien, digamos, que han tenido todo ese tiempo para preparar la información, para hacer el sustento efectivamente de quién es cada persona con nombre y apellido y DNI que va a recibir este dinero, han verificado que cumple con las condiciones que está en esa norma, etcétera, etcétera. Y una vez que han hecho toda esa verificación, sería posible hacerle la transferencia, ¿no? Eso es lo que tendríamos que revisar, digamos, ¿no? Yo no estoy al tanto de la existencia de esa norma, pero yo sospecharía que sí existe, ¿no? Porque si no, pues sería un caso flagrante de una ilegalidad. Claro, de un acto populista en el que no terminamos de entender, insisto, ¿no? Yendo un poco a la práctica, el sismo ha sido hace una semana, ¿no? O un poquito más, me parece. No ha pasado mucho tiempo y siendo el Estado, ¿no?, un poco lento para esas cosas, ¿cómo empadronas a los damnificados y con DNI desembolsas el monto justo? Porque no todos los ciudadanos han sufrido el mismo daño. Los daños son a veces mayores en una vivienda o menores en otra, o hay unas familias más numerosas que otras. La experiencia reciente que se me viene es la del bono, ¿no? En ese sentido era un monto exacto, se empadronaba y a través del Banco de la Nación o de la banca privada se entregaba porque se verificaba que las personas no estaban en ninguna planilla, estaban desempleadas. Cruzando la información se puede llegar a tener una lista de beneficiados del Estado con bono. Pero en este caso aparece súbitamente el cheque en medio de la visita del presidente. El presidente se va sin darle explicación y nos hemos quedado un poco como queriendo aprender más del funcionamiento del Estado. Sí, ahí, a ver, yo veo esto del cheque como un acto enteramente político, ¿no? Que, bueno, uno puede pensar si está bien o está mal, digamos, es otro tema. Pero en realidad, ¿a nombre de quién está el cheque? O sea, ¿a quién le están dando los 19 millones? No se lo están dando a una persona, naturalmente, se lo están dando, no sé, me imagino que a la municipalidad o al gobierno regional, a alguien se lo están dando. Y una vez, digamos, que esa entidad pública recibe ese cheque, va a tener que hacer todo el proceso de verificación de las condiciones, los criterios que deben estar en esta norma, que digo que yo no la conozco, pero deberían estar en una norma donde diga, mira, los damnificados tienen que haber presentado tal y tal. Si estamos hablando del sismo, me imagino que tienen que verificarse que las personas eran, digamos, propietarios de una casa, claro, de un local. Pero ahí yendo a los detalles, y eso es lo que nos llama la atención, no es lo mismo si a mí se me rajó una pared, que a mí se me cayó una pared y los daños no son parejos luego de un sismo en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo repartes equitativamente para no generar frustración en un ciudadano y en otro? Porque los daños no son proporcionales, ¿no? Así es la naturaleza, pues a uno le produjo más daño y a otros menos. Entonces, anuncias este reparto de dinero y cómo eres justo y equitativo con la repartición de ese dinero. Y todo eso tiene que estar especificado en una norma, ¿no? Porque como usted bien dice, pues no todos los daños son los mismos, ¿no? Hay personas que pueden haber sido propietarios, otros pueden haber sido inquilinos, a uno se le rajó, al otro se le cayó, etcétera, etcétera. Todo eso, todas esas preguntas tienen que estar definidas en una norma que tendría que haber sido publicada, ¿no? Y tendría que verificarse que efectivamente esas personas, a mí, a lo que se me ocurre, digamos así, sin conocer mucho el detalle de este caso en particular, es que es un acto más simbólico diciendo, miren, hay plata para
para ustedes, pero de ahí a que cada persona reciba un monto específico, vamos a tener que esperar toda esta validación, ¿no? Yo no creo que sea de un día para otro, ¿no? Claro, pero se genera una expectativa en medio de la pandemia que ya la población está económicamente golpeada, ¿no? Y empiezan las frustraciones que se pueden evitar con una comunicación transparente, bien planificada, bien organizada, ¿no? Exacto, se están generando expectativas, ¿no? Y eso puede ser contraproducente, ¿no? Si mañana reparten la plata, pues qué bien, ¿no? Pero si recién van a hacer el levantamiento de la información, van a verificar, van a empadronar, etcétera, y las personas van a recibir dentro de 3 meses su dinero, definitivamente les va a rebotar, ¿no? Muchísimas gracias, señor Carlos Oliva, por ayudarnos a comprender un poco más cómo funciona técnicamente el Estado por dentro y a tratar también de centrar este gesto que ha tenido el Ejecutivo con exhibir un cheque gigantesco de 19 millones de soles en plena visita oficial. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.